¿Por qué diseñar experimentos? Veamos este caso que planteo aquí hoy. Queremos probar el efecto en la masa muscular de un componente químico. Se utilizaron 100 ratones de laboratorio, pobres ratones. De hecho, más adelante vamos a hablar un poco de las consideraciones éticas de los experimentos. 12 murieron después de recibir el componente. Entonces tenemos este escenario. Tenemos 100 ratones, les dimos el componente químico para que incrementen su masa muscular y a posterior se murieron 12. Vean las preguntas que tenemos por acá. Podríamos derivar si fue efecto del químico. Porras, ¿qué dicen? Ops, el componente es el químico, ¿verdad? Eh, de ahí, está difícil. ¿Por Realmente qué? habría que hacerlo más estructurado, creería yo. Bueno, y cambiemos ese 12. ¿Qué te parece si hagámoslo así? Vamos poniéndolo aquí. 60. En ese caso probablemente sí. Probablemente sí. Sí. ¿Verdad? Y de hecho usted sacaría, si recordamos, correlación de cuando llevamos los cursos de análisis de estadística, aquí va a haber una correlación fuerte entre consumieron y se murieron. Entonces, fue efecto del químico. Aquí lo exageré, se murieron 60. Pero le hago la consulta a José Daniel Amador si este mismo escenario se pudo haber debido a esto. ¿Qué dice José Daniel? Sí, profe. Digamos, podría haber sucedido que fuera que la enfermedad estaba esparcida entre los ratones. Entonces ahí tal vez sería realizar, no sé, como una división de los grupos como por subgrupos de observación y no sé, ver si tal grupo reaccionó diferente o si en tales condiciones los ratones que a los que se les aplicaron el químico podrían haber sido afectados y por eso reaccionaron así. Cosas como por ejemplo el agua o algo que tenían pueden afectar también. Más fácil ahí es realizar una autopsia, ¿no? Sí, Muy bien, entonces realizarle una autopsia a posteriori, pero ahí José Daniel comentó algo muy interesante, lo de subdividir en grupos, y esto vamos a profundizar un poquito más, porque vean qué triste que podríamos tener la mala suerte de que fue una coincidencia que se murieran los 60 por otra razón, pero se lo asociamos al químico. Por ejemplo, venía la comida mala y mató a los ratoncitos. O mencionó uno muy interesante, el agua. El asunto es que con la manera que esto está estructurado no hay manera de saber y esto es un cuidado que hay que tener. Peor aún, porque ustedes se van a encontrar principalmente en artículos de revistas populares, no de revistas científicas, sino de revistas populares. Vean que la clase de información, y yo me imagino que ustedes se han enfrentado a esta clase de cosas. Queremos probar el efecto en la masa muscular, pero en lugar de decir que 12 se murieron, aunque ocurrió, dígame si no es creíble que en el artículo del periódico, la revista, dice 88 incrementaron su masa. Eso es lo que dice, 88 se incrementaron su masa. ¿Qué dice Jekyll? ¿Cómo es ese escenario? Sí, muy posible, sí. Cualquier cosa que nos haga vender el químico, ¿verdad? Bien, y me equivoco al decir de que es bastante creíble decir que se ejecutó un estudio y nos dicen y el 88% obtuvo mejores resultados. Es plausible nosotros llegar a leer algo así en la cultura popular. Claro que es plausible, pero no nos dan nunca como las pruebas que se hicieron, la alimentación que tuvieron, ni nada que nos diga, claro, por eso pasó. O que se murieron 12. Ujú. Base en el quote de estudio científico dice y es tal vez la cosa más informal que hay. Alguien en el sótano ahí haciendo un poll.
Exacto, entonces a lo que viene aquí es, sean escépticos, váyanse a los datos. Esto es un consejo desde la perspectiva científica, también para la vida, váyanse a los datos, no hay que creer todo lo que dicen. Yo vi, por ejemplo, el- recientemente con el asunto de las mascarillas, que se había comentado un estudio de la John Hopkins, y resulta que fatal, o sea, lo que decían los datos no era lo que se comentaba en los medios, entonces hay que ser escépticos. Vean de que esta clase de escenario que les estoy poniendo es bastante plausible y uno hasta se siente que ya lo ha vivido, donde dice, se le dio a tantas personas y el 88% tuvo una mejora, pero vean de que de la misma manera que no podíamos saber si fue por un químico, si fue por la alimentación, si fue por el agua, si hubo un efecto positivo, tampoco podemos llegar a una conclusión. Entonces, un mejor planteo. ¿Cómo se puede llegar y ver esto de una mejor manera? Vamos a tomar dos grupos, los grupos de ratoncitos y en lugar de darle todo a los 100, vamos a dividirlos en 50 y 50. Un grupo le vamos a dar nada, este es el grupo de control, y al otro grupo le vamos a dar el químico y este es el grupo experimental, el que se expone al químico. Y ejecutamos el Profe, experimento. ¿eso Ajá. tiene algún nombre? Ese tipo de pruebas. Y ahorita lo Un nombre vemos. técnico. Ok. Ahorita lo vemos. Y tomamos nota. Ahora sí, y ya podemos. El nombre es un experimento controlado. Eso estaba guardando la sorpresa, pero es muy sencillo. Es un experimento controlado. Tomamos nota. Ahora sí tenemos un grupo de control, uno que nos dicen si efectivamente lo que estábamos estudiando tenía efecto. Entonces, saquemos. A es el grupo que se le dio el químico. B es el grupo al que no se le dio el químico. Y tenemos, analicemos los primeros escenarios, que en A se murieron 0 y en B se murieron los 12 que vimos anteriormente. ¿Qué conclusión, pues uno podría empezar a intuir a partir de esta información? ¿Qué me dice Alejandro Morales? Que al que se le aplicó el químico le ayudó a que no se murieran. Pareciera, ¿verdad? No solo, todavía no hemos derivado de que si desarrollaron masa muscular, no se murieron. Eso es buenísimo. Ahora habría que ver y se podría profundizar. Y si estos 12 se murieron porque los 50 de ese grupo, uno tenía una enfermedad y se expandió y que no tenía nada que ver con el químico, es otro tema para desarrollar. Pero en este caso, en 0,12, pues vamos bien. Si encontramos algo como 4,8, que es Michael Montano. Yo pensaría que de momento que el químico no es causante de muerte, porque el grupo B, que no se les aplicó no se les dio el químico, murieron 8. Entonces nada más podemos decir que podría ser una enfermedad que estaba entre toda la población. Y aquí estamos llegando a conclusiones bastante aventuradas con esta información, porque incluso ya luego tendríamos que ver un análisis de porcentaje de error, ver si entre 4 y 8 hay una diferencia estadísticamente significativa. Puede ser que no, y puede ser lo que vos mencionás, de que la enfermedad está repartida en todos y resulta que en la división por aleatoriedad quedó así, y es un escenario que puede ocurrir. Profe, y lo ideal, perdón. Diga.
Perdón, no, que iba a mencionar que tampoco hay información de los individuos como tales. Entonces no sabemos si hay ratones jóvenes, hay ratones viejos, tal vez hay ratones que murieron por causas naturales. Sí, yo iba a algo parecido, que sí es importante también cuando se toman los grupos de muestreo que sean con las mismas, o sea, que tomen de un ambiente similar, digamos, para estar controlados ambos, por así decirlo. Correcto. De hecho, bueno, cuando veamos ahora el repaso de estadística, vemos un poquito de muestreo. Vemos muestreo probabilístico y no probabilístico. Ahí vemos las diferentes clases de muestreos, aleatorio, aleatorio simple, estratificado, etcétera. Usted busca grupos con cualidades similares. Entonces, que haya una proporción similar de macho-hembra, de que estén en edades similares, en peso similares, porque no es lo mismo, y tenés un ratoncillo y todo raquítico, todo flaquillo, y ese se iba a morir ya solo a versus de que todos estaban saludables. Sí hay que escoger características similares, es indispensable, esto también lo vamos a ver. Profe, Ajá. y digámosle si hubiera sido 12 en A y 0 en B, yo sí puedo decir que fue por el químico. Podés generar una conclusión que sería algo así como, y parece que el químico administrado influye en la incidencia de muerte de los ratones. ¿Por qué no? ¿Por qué la palabra parece y por qué no, no definitivamente? ¿Qué sospechas por ahí? Porque la probabilidad de que haya sido por un factor que no fuera el químico, digámosle que una enfermedad que ya traían y que todos los que iban a morir por la enfermedad que no tiene nada que ver con el químico cayeran del lado de las pruebas donde se hizo el químico, es de una en 40.096, en 40.96. Entonces, ya ahí, aún existe una probabilidad pequeñísima de que algo así pase. Muy bien, existe, es baja, pero existe. Solo que uno entre 40.96, dijiste, Ajá, 4.096. ¿Qué ajá. sucede ahí? Ahí vamos a ya definir rangos, que es a través de algo que conocemos como el famosísimo p-value, que es una probabilidad, efectivamente, donde definimos un alfa de 0.05 y decimos, si el p-value, esa probabilidad de que ocurra un escenario como este, por ahí, como este, es por debajo de 0.05 o dependiendo de las pruebas, por debajo de 0.01, concluimos de que el medicamento los mató. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, entonces esa probabilidad existe y puede ser de que por pura mala suerte esto llegara a ocurrir. Lo que pasa es que nosotros para llegar a derivar las conclusiones definimos un rango y este rango va a depender de la naturaleza del estudio, típicamente 0.05. Si está por debajo de ese rango, rechazamos la hipótesis nula y decimos no pareciera que uno, no aumentaron masa muscular y dos, parece que hace que se mueren. O con el alfa asignado, el medicamento aplicado ocasiona muerte en los ratones. Pero Profe, tenemos eso por ahí. Sí tenemos, ¿quién fue el que habló? yo, ¿Acaba de hablar? Ah, Daniel. muy bien. Por eso es que lo que iba a comentar es que por eso es que no encontramos muchas veces algoritmos o métodos experimentales que nos den un 100% de probabilidad un evento sucedido por ese porcentaje de error que se tiene que guardar para cuando pueda ocurrir ese evento que sea como el más inesperado de todos, lo que se conoce como un outlier. Sí, pero por ejemplo, ahí tenemos ya una diferencia eh, entre diseño experimental y pruebas matemáticas. Por ejemplo, si usted diseñó un algoritmo donde usted demostró matemáticamente que, por ejemplo, tiene una complejidad n al cubo, siempre va a tener una complejidad n al cubo, ¿me explico? Y ahí sí tenés un 100% de certeza
en una demostración matemática. En cambio, si lo hiciste a través del enfoque estadística, pues sí, siempre va a tener una probabilidad de que hayamos tenido un error. También esto lo vamos a ver. Tenemos los famosos errores tipo 1 y tipo 2, que es cuando rechazamos la hipótesis nula siendo esta verdadera o aceptamos la hipótesis nula siendo esta falsa. Pero esto lo estaremos trabajando. El punto es, tenemos que imaginarnos de que este es un mejor planteo de diseño experimental. Muchísimas Profe, gracias. Ajá. bueno, nada más ahí para mencionar que ese cálculo de uno de entre 40 y 96 salió porque ya yo supuse que era un 50% de probabilidad de que lo metieran en el grupo A o en el grupo B. Y como ellos eran 12, entonces yo supuse que era independiente la Cero, probabilidad de meter uno del otro. Suponiendo el, que fuera así, pero si fuera que más bien me los trajeron de un lado y yo no los revolví, y ahí ya cambia, ya ahí ya no se puede calcular así. muy bien, solo que vamos a ver cuando estemos en la parte de experimentos multifactoriales, uno de los requerimientos del análisis de varianza, que es lo que vamos a ver, el famosísimo ANOVA, es aleatorización y ahí usted no lo puede dejar a su suerte. Ahí Sí, usted no. Ajá. no es como que ellos, los del otro laboratorio, trajeron los ratones y se quejaron esos ratones para hacer el experimento en el grupo A y los otros que venían, se lo dejaron, no, tienen que revolverlos. Su buen trabajo es no creerles. Dice, ya viene revuelto, de no. Ahí viene un punto, el cómo se vaya a implementar la aleatorización, porque vas a tener que, lo importante es usted documentar cómo lo hizo, porque digamos de que lo haces por moneda, ratón y tiras una moneda y si cae en escudo va a grupo A y si cae en corona da en grupo B y te puede quedar una proporción por mala suerte de 70-30, por ejemplo. Me explico, aunque lo estás No. haciendo de manera aleatoria, no te da la proporción que andas buscando. El punto es de que de una manera homogénea usted haya seleccionado los dos grupos en proporción 50-50 donde ambos tengan cualidades similares. Profe, si no se documenta nada de esto en un experimento, ese experimento podría decirse uno que no es, no decirse que no es válido, sino que no deberíamos creerle del todo, ¿verdad? De hecho, Que sean buenos resultados para nosotros y se vea que son reales. esas son las oportunidades de mejora que yo me gustaría que logramos expandir en los papers asignados, porque van a haber papers donde ni qué experimento, nada más dice, este fue el resultado. Entonces uno dice, bueno, hey, está bien, el resultado está chivísima, porque hay papers de que asigné que el resultado es chivísimo, lo cual, lo otro es, bueno, ¿cómo, qué se puede hacer con eso? Vamos a encontrar casos como el que mencionas donde uno lo que tiene hay puntos de mejora. ¿Qué es una sugerencia que yo haría ahí? Cuando redactamos nuestro paper, hacemos hincapié que a diferencia del otro related work, donde no especificaron las condiciones específicas de ejecución del experimento, nosotros sí. Y eso lo hace más elegante. Sí, pero también hay una cosilla, hombre, cuando es papers, ¿verdad? Yo he visto que a veces son papers de 3 páginas nada más, como que no les dan chance de escribir. Entonces, por eso tal vez a veces es que la gente no pone esas cosas. Sí, a mí el, yo he enviado a conferencias de ese donde uno ahí vuela machete a lo grande. Sí, hay cosas que uno sacrifica. Por ejemplo, yo generalmente, les puedo luego compartir un paper mío, pongo todo el análisis experimental y ahí todo el análisis experimental se redujo a decir, ejecutamos ANOVA y se obtuvo esto. Depende de la conferencia, pero sí, esos son casos que ocurren. Muy bien. A ver.